Bueno, entonces, disculpen, les decía que tenemos que sacarnos toda esta información que estamos recibiendo en los medios, porque en muchísimos casos es una información equivocada. Primera cuestión. La segunda cuestión es que constantemente existen modificaciones y buscar alguna información sobre estos temas puede haberse modificado 2 o 3 días después. Les doy un ejemplo que impactó mucho en las empresas y es que el Ministerio de Trabajo sacó una resolución diciendo que las personas que estaban suspendidas iban a cobrar su salario como si fuera una remuneración, el sueldo como con carácter de no remunerativo. Esto tiene unas implicancias fenomenales en materia tributaria porque fundamentalmente no se paga los aportes y contribuciones previstos. Cuando saca esto el Ministerio de Trabajo, todos empezamos a hacer determinados cálculos y llegamos a la conclusión de que el que no trabajaba terminaba ganando más que el que trabajaba y otras implicancias. Y una cosa extraña que ocurría era que las empresas de salud, en teoría de las que deberían ser más beneficiadas en esta situación, por la situación de crisis, tenían menos beneficios que todo el resto. Entonces, han habido modificaciones. El decreto 332, que estableció el régimen general, ya ha sufrido modificaciones y aún sobre eso existen muchísimas decisiones administrativas que se van publicando y que incluso en algunos casos ni se terminan de publicar. Tengo el caso de algunas recomendaciones del comité que no están publicadas y no sabemos qué es lo que dicen. Hecho esto, quisiera plantear como para, digamos, establecer un pequeño marco de esperanza para todos, ¿sí? Los que son mayores y que vivieron la crisis en la Argentina del 2001 y del 2002, sabrán que en ese momento parecía que prácticamente no teníamos futuro, ¿sí? Yo creo que hoy las empresas están en la misma situación. Y yo les sigo planteando que así como en esa época hemos salido de esta también, y va a requerir mucho tiempo probablemente recuperarnos, supongo que todos vamos a empezar de nuevo más pobres, pero espero que la mayoría con mayor experiencia. Esperemos que además esas experiencias sean buenas. Entonces, la primera gran cosa que yo quiero destacar en esta época, lo quiero destacar y por eso van a ver que acá hay varias diapositivas que se refieren a eso, es la relativa a que la moratoria que se había establecido por la ley 27.541 sigue estando vigente y hoy estamos preocupados obviamente por solucionar todos los problemas relativos a cómo pago sueldos, cómo pago las obligaciones tributarias y paralelamente está empezando a correr el plazo que se ha postergado, ahora vamos a ver hasta cuándo se ha postergado, pero los beneficios de esa moratoria son extremadamente importantes, ¿sí? Yo voy a pasar rápidamente las pantallas, pero después si quieren yo les comparto toda esta exposición o el PowerPoint que origina esta exposición, que es creo que un poco más amplio de lo que yo voy a poder hablar tiempo que tenemos. Pero básicamente yo insisto en que analicemos el acogimiento a la moratoria porque en la práctica funciona, en la práctica, no lo dice la ley, lo dice la experiencia, en la práctica funciona casi como un bloqueo de inspecciones. ¿Por qué digo que casi funciona como un bloqueo de inspecciones? Y porque aquellas personas que se acogen a la moratoria, en general, algoritmos de AFIP para generarle nuevas fiscalizaciones tienen, les diría, supongo que
alguna limitación, porque parecería presumirse que si yo me acogía a la moratoria es porque he regularizado los problemas que tenía. Entonces, en general, AFIP tiende a concentrarse más en aquellos que no lo han hecho, porque cuando el inspector viene, yo le digo, bueno, yo ya tiene que buscar y trabajar mucho más. Yo siempre digo que las moratorias, desgraciadamente en la Argentina, a veces, como en situaciones como estas, probablemente muy justificadas, pero las moratorias son el mejor negocio. ¿Por qué? Y porque los beneficios son extremadamente importantes, ¿sí? Les doy como ejemplo que los beneficios fundamentalmente son la postergación a 10 años de plazo, pero si yo miro cuáles son los beneficios de que cuánto yo voy a pagar por mi pasado, si ustedes se fijan en esta pantalla, los intereses hacia el pasado son para el año 2018 y 19 10% del capital y el máximo es del 75%. Es muy común en el estudio, especialmente porque tributarias que se discuten en la Argentina tienen en general un plazo de resolución superior a los 10 años, desde que AFIP lo detecta, se hace la determinación, se apela al Tribunal Fiscal o se hace la denuncia penal. Yo tengo causas que se discuten hace muchísimo más que 10 años. Pagar como máximo una tasa de interés del 75% es una tasa extremadamente beneficiosa. Pero además, me perdonan infracciones cometidas, los delitos, aun cuando estuviera denunciado. ¿Qué quiere decir? He evadido 50 millones de pesos y hace varios años, hoy termino pagando mucho menos y encima no tengo sanción ni siquiera penal. Obviamente que, dicho así, esto parecería de una inmoralidad increíble, por eso es que en las primeras imágenes del PowerPoint yo puse que no quiero entrar en las discusiones éticas de esto, porque la realidad es que para aquella persona que ha cumplido, que se ha esforzado o que ha tratado de esforzarse para cumplir, esto es particularmente inmoral y perjudica la competencia. También desde el otro lado tenemos que saber que en un país en donde el año pasado teníamos tasas de anual, en donde las posibilidades de cumplir las obligaciones están a veces limitadas, la única solución que tiene siempre el fisco es dictar una moratoria porque si no excluye del sistema a la mayoría de los contribuyentes. Entonces, les digo con esto que no perdamos de vista esta moratoria y les quiero destacar lo siguiente. Primero por el decreto, un decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo y después por una resolución de AFIP, se ha prorrogado todo esto hasta el 30 de junio. Si bien está prorrogado hasta el 30 de junio, yo les pido a todos que en realidad consideren como fecha de vencimiento el 29 de mayo. ¿Por qué digo el 29 de mayo? Porque hasta esa fecha los beneficios son significativos. ¿Qué quiere decir mucho más significativos? Que, por ejemplo, si yo me acojo durante el mes de junio, yo tengo 90 cuotas, en cambio si me acojo durante el mes de mayo, yo tengo 120. El pago a cuenta del 2% pasa al 5%. Son todos beneficios que creo que están para ser aprovechados y no tenemos que, por esta situación y por el problema indudable que todos estamos preocupados, que es cómo hago para cubrir mis ingresos, mis gastos, cuando casi no tengo ingresos. Un cliente me decía, no quiero hablar de la moratoria porque hoy mi problema es mucho más grave. Ténganlo en cuenta. Siguiendo entonces con... yo les puse al final, después, insisto, les voy a compartir este PowerPoint con respecto al pasado.
me perdona hasta la comisión de delitos. Y hoy ustedes piensen que es delito evadir por encima de 1,5 millones de pesos, y siempre digo que esto alcanza a casi cualquier kiosquero. Por lo tanto, creo que es importante que lo evaluemos. El tema otro tema que tiene que ver con esto, yo lo puse como le puse en esta diapositiva cuál es el marco de esta situación. El marco de esta situación es que el Poder Ejecutivo, también por otro decreto de necesidad y urgencia, prohibió los despidos sin justa causa. Les pido que tengan en cuenta eso. Yo por justa causa puedo despedir al personal, pero no puedo despedir porque me disminuyó el trabajo o porque tengo cerrado el negocio. Esta prohibición tiene 60 días y la única excepción, y es una excepción importante, es la del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo lo puse más adelante, pero ya que estoy acá planteándolo, creo que se los planteo como tema muy importante, que es que el artículo 223 bis establece una suspensión de común acuerdo con los empleados. ¿Cuál es el terrible beneficio que genera esta situación? El terrible beneficio, y por eso es que debe ser evaluado, les diría, en todos los casos, el increíble beneficio es que es un acuerdo de suspensión con el personal, que quiere decir ellos no prestan servicio, que es la situación de casi todas las empresas, pero este acuerdo, si se hace dentro del marco del 223, la retribución que recibe el empleado tiene carácter no remunerativo. Por lo tanto, al tener carácter no remunerativo, no corresponde el pago de la retención al empleado de jubilaciones. Lo único que tiene que pagar es la obra social y el seguro de vida. Algunos agregan a esto que también tengo que pagar la ART, tema que es objeto de discusión o de discusión doctrinaria, por lo menos hasta el día de hoy. Entonces, este camino de llegar a un acuerdo con el personal para obtener una reducción, ¿cómo sería este acuerdo? El acuerdo podría ser, por ejemplo, que yo le diga, miren, yo les voy a pagar el 60%. Cuando yo le digo que le voy a pagar el 60% al empleado de su sueldo, como yo no le retengo la parte de jubilaciones y yo tampoco tengo que pagar las contribuciones de jubilaciones, el empleado en la práctica recibe mucho más dinero, por lo menos un 10 o un 12% más de lo que, o probablemente hasta un 14% más, depende del sindicato, de lo que en el bolsillo. Por lo tanto, si yo llego a un acuerdo de reducción al 70%, el empleado en realidad recibe más del 80% y el empresario se ahorra de pagar las contribuciones patronales y el resto de los componentes que están incluidos dentro de las contribuciones. Insisto en que este es un beneficio. Hay una discusión, la mayoría considera que estos acuerdos deben ser homologados, absolutamente imposible porque el Ministerio de Trabajo no está trabajando, salvo algunos casos excepcionales de audiencias virtuales, es el caso, pero el caso de Garbarino, por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo ha realizado una audiencia virtual. Sino para el resto de las cosas, el Ministerio, con lo cual hoy no hay posibilidad de homologarlos. Después de esto, de que se termine todo esto, van a venir miles y miles y miles de homologaciones, y yo estimo que en algún momento va a dictarse una norma general que permita que estas homologaciones se hagan en forma genérica. Insisto entonces, yo creo que frente a la prohibición de suspensiones y despidos,
el acuerdo con el empleado, algo que la experiencia que estamos teniendo es que la mayoría de los empleados, reconociendo esta situación, están aceptando en la medida que se les pague un porcentaje. Lo que estoy observando es que en algunos convenios colectivos de trabajo, o sea, con algunos sindicatos, los sindicatos mismos están proponiendo este tipo de acuerdos y en general hablan de que el empleador se comprometa al pago del 70%. En el caso de los petroleros se estaba negociando con relación a un 50%, y tengo casos de gente que me ha dicho, mira, yo no puedo pagar más que el 40%. Yo sostengo que este acuerdo tiene que, por una cuestión también de solidaridad del empresario con sus empleados y como una forma de que todos colaboren con este sistema, tiene que tener una parte para que el empleado no se vea afectado y que se vea imposibilitado de mantener su subsistencia. Entonces, el decreto 332, modificado por paso a otro tema. El decreto 332, modificado por el 376, establece el programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción. Esto que en los medios ha salido como que el Estado le va a pagar el sueldo a todos, se basa en este programa. No todos pueden acceder a esto, ¿sí? No todos pueden. ¿Quiénes son los que pueden acceder? Los que pueden acceder son las actividades afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollen. Que la cantidad de trabajadores una cantidad relevante, dice la norma, estén contagiadas por el COVID-19 o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en un grupo de riesgo. Y el requisito, yo consideraría que es uno de los más significativos, es sustancial reducción de su facturación con posterioridad al 12 de marzo del 2020. Sobre este punto, el decreto 376 modificó, porque anteriormente decía desde el 20 de marzo. El decreto 376, que salió hace pocos días, lo extendió la reducción al 12 de marzo. Esto es importante, pero ¿qué pasa? Esta sustancial reducción no está totalmente claro sobre cuáles van a ser los criterios, pero en las recomendaciones que se han brindado por este comité que se ha generado y que después le voy a comentar, se hace una comparación nominal entre lo facturado en el 2019 y lo facturado, en ese periodo, desde el 12 de marzo al 12 de abril, y lo facturado en el 2020. Con lo cual, si yo he mantenido mi facturación, o incluso peor, nominalmente la he disminuido, porque desde marzo del año pasado a hoy hay una inflación de casi el 50%, 40 y pico por ciento. Yo he disminuido en términos constantes mi facturación de manera significativa, pero esto no es tenido en cuenta. Hasta ahora, ¿sí? El criterio es que para que se vea afectada esta actividad, la disminución tiene que ser con relación a ese periodo. Estimo que esto no es razonable porque se darán cuenta, insisto, que hay una disminución considerable en términos constantes, pero que no son tenidas en cuenta. ¿Qué pasa? Estos beneficios, insisto, aquellas empresas que se ven afectadas de manera económica significativa o porque el personal no puede trabajar, porque está en cuarentena o porque está contagiado, se refiere solamente a las empresas las empresas que desarrollan lo que se llaman los servicios esenciales, que todas las semanas se van agregando, no pueden acceder a este beneficio.
Cada vez que alguien pide, yo quiero que me agreguen, yo quiero que me agreguen, yo digo que no se están dando cuenta que lo que están haciendo es impedirles que el Estado colabore con esto. Todas estas cuestiones, creo, se van a ir regularizando y evidentemente que a mí me habiliten a partir de la semana que viene no quita el pasado, pero todo esto requiere nuevas reglamentaciones que vienen particularmente lentas. He criticado, después lo van a ver, he criticado mucho esto porque en vez de resolverse todas las cuestiones que se van planteando, lo único que se está haciendo es dictar recomendaciones, crear un comité para resolverlo, y no estoy viendo soluciones que ya deberían ser resueltas. Qué sé yo, tengo una empresa que una parte está afectada, otra parte no, nada de eso está resuelto. Entonces, acá yo les puse en la diapositiva que esto no se aplica, salvo que, pero expresamente la norma dice se encuentran excluidos de los beneficios los que realizan actividades declaradas esenciales en la emergencia sanitaria, etcétera, etcétera. Pero fíjense que después el mismo decreto dice, sin perjuicio de esto y atendiendo a especiales circunstancias que hubiera provocado alto impacto negativo en el desarrollo de su actividad o servicio, podrán presentar la solicitud para ser analizada, alcanzados por los beneficios previstos en el presente decreto, y el jefe de gabinete, previo dictamen del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia del Trabajo a la Producción, fundamentado en criterios técnicos, podrán aceptar. Vuelvo a decir algo que puse en el blog. Todo esto es prácticamente, digo yo, franela. ¿Por qué? ¿Y por qué estas cosas ya están en condiciones de ser resueltas? ¿Por qué todo tiene que postergarse al futuro, a lo que resuelvan, etcétera, etcétera? Entonces, vuelvo a repetir, todo lo que aparece como beneficios en la práctica no se ven tan contundentes o están sujetos a reglamentaciones que considero que debían haberse dictado y todavía no se han hecho. Entrando específicamente a los beneficios, tengan en cuenta entonces que estos beneficios se aplican a las empresas que cumplían las condiciones que hablábamos recién y que están en las diapositivas, o sea, disminución importante, significativa, personal afectado con el COVID-19, disminución significativa de su facturación, y pueden gozar de alguno de estos beneficios, ¿sí? Uno es la postergación del 95% de las contribuciones patronales al sistema integrado previsional argentino. ¿Qué quiere decir esto? Que se refiere solamente a la parte que paga el empleador y no a todos los conceptos que paga el empleador, porque no están incluidos ahí todos los relativos a obra social y otros conceptos. Entonces, solamente las contribuciones, y ahora vamos a ver cómo se ha reglamentado. El salario complementario. Acá sí creo que nos tendríamos que detener un poquitito porque el Estado se compromete a abonar a los trabajadores de dependencia en el sector privado una parte del salario. Insisto, esto hace 10 días era una cosa, o es más, hasta la semana pasada era una cosa y hoy ya es una cosa distinta. No me sorprendería que vuelvan a haber modificaciones. ¿Qué es lo que me van a pagar? Y el otro beneficio que puedo tener es los créditos a tasa cero para los monotributistas y los trabajadores autónomos, ¿sí? Con garantía del Estado, etcétera. Y también prestaciones por desempleo. No me detengo demasiado en eso porque no han tenido prácticamente ninguna reglamentación en este punto, salvo el aumento entre 6.000 y 10.000 pesos por persona. Yo había puesto en el blog, y por eso lo puse acá, pero creo que es
parece un poco hasta irrespetuoso de mi parte plantearlo así, pero la realidad es que me enoja que constantemente salgan normas y hace unos días cuando salió algo y puse, seguimos con la franela, ¿por qué? Y porque en vez de resolver las cuestiones se crean comités que, recordando una vieja frase de algún viejo político argentino que dice que cuando yo no quiero resolver algo, lo que tengo que hacer es crear un comité. Siento que, desgraciadamente, aún en esta situación, sigue con esta situación. Casi todo lo tiene que reglamentar la jefatura de gabinete y hace recomendaciones a la AFIP. Entonces, a veces yo leo algunas de las recomendaciones y espero que AFIP las acepte, porque hasta que AFIP no dicte las normas, estas no son aplicables. Entonces, ¿qué pasa con las contribuciones patronales? Con respecto, insisto, a las contribuciones patronales, no estamos hablando de la parte que yo le retuve a los empleados de jubilaciones, porque esos son los aportes. Yo ahí puedo elegir una de dos opciones, o pedir la postergación del vencimiento del pago, o pedir la reducción de hasta el 95% por el mes de abril. Todavía no ha sido resuelto en qué condiciones, porque resta definir las actividades, etcétera, etcétera. En el día de ayer, publicado en el día de hoy, salieron algunas recomendaciones sobre esto que insisto, no me están agregando mucho más. Con respecto a la postergación, ¿sí? Por la postergación, la AFIP resolvió postergarlas hasta el 16, insisto, las contribuciones hasta el 16 y el 18 de junio, ¿sí? En la medida en que ingresen las actividades afectadas. Para eso puse en la lámina anterior, dos láminas anteriores, donde va a estar, la AFIP tiene en su sitio web cuáles son todas las actividades alcanzadas. Son más de 500 y calculo que se irán ampliando a medida que se observe la situación de crisis que se va agravando en las empresas, ¿sí? Sobre abril todavía no se ha dicho nada, pero bueno, esas vencen el mes que viene, sí, pero el mes que viene el vencimiento estamos a menos de 10 o 12 días hábiles y todavía no hay nada resuelto. Los aportes y contribuciones del mes de marzo, yo acá me equivoqué, puse abril, se postergaron y ya vencieron si yo no estoy dentro de los beneficiarios. ¿Qué es lo que va a pagar el Estado entonces? El Estado lo que va a pagar a las empresas en esas actividades y que se vean afectadas y que cumplan todas las demás condiciones, lo que les va a pagar a los empleados es el 50% del salario neto del trabajador al mes de febrero del año 2020. Fíjense ustedes que este beneficio hasta hace un poco más de una semana, tenía un límite que era un salario mínimo vital y móvil, que son hoy 16.875 pesos. Hoy esto ha sido modificado y el aporte del Estado es hasta el 50% del sueldo, que no puede ser inferior a un salario mínimo vital y móvil, o sea, 16.875, ni puede superar 2 salarios, o sea, 33.750. Lo máximo que el Estado va a pagar van a ser 33.750 y lo mínimo 16.875. El mismo decreto, cambiando de nuevo lo que decía el decreto 332, dice que si yo he llegado a un acuerdo de suspensión con mis empleados, acuerdo voluntario, este pago que realiza el Estado es un pago a cuenta. Esto me parece muy Horacio, creo que te mutearon. Por favor, si puedes volver a activar el micrófono.
Bueno, Ahí está. bueno, sigo. No sé hasta dónde me escucharon, si me lo pueden aclarar. Último minuto, Horacio. Se te volvió a mutear ahí. Sí, Horacio, vuelve a activar el micrófono, por favor. ¿Hola? Ahora sí. Bueno, vuelvo a poner acá, Sí. a ver si puedo poner la pantalla nuevamente. Perfecto. Bueno, no tan perfecto. Ahí sí, ahí se está viendo. Si la puedes agrandar un poco. Bueno, ahí sí. Si la podrías agrandar un poco. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, les decía hace un minuto que hasta hace una semana, insisto, hay que estar muy, muy atento a esto y ir a las normas. El Estado va a pagar hasta el 50% del salario neto del trabajador. ¿Sí? Hoy salió una decisión administrativa que dice que esto representa el 83% del sueldo neto. Entonces, vuelvo al tema. El máximo que el Estado va a pagar es el 50%, que no puede ser inferior a un salario mínimo vital y móvil, cuyo valor hoy es de 16.875 pesos, ni puede ser superior a 2 salarios mínimos, que es el equivalente a 33.750. Yo había dicho ahí recién que como tema particularmente interesante es que si yo he llegado a un acuerdo con los empleados para obtener para una suspensión acordada, este pago es un pago a cuenta de ese salario de suspensión que yo les había acordado con ellos. Yo insisto en que este es un beneficio particularmente interesante, porque si yo llego a un acuerdo con mis empleados, en las empresas pymes esto no es tan difícil de lograr con los empleados, es un acuerdo individual, yo no le retengo jubilaciones, ni yo pago la contribución de jubilaciones. Entonces, y encima el Estado igualmente me va a pagar este sueldo complementario como pago a cuenta. Por lo tanto, es muy probable que si yo obtengo el acuerdo con los empleados, que es muy, muy probable que el desembolso del empleador sea realmente muy, muy bajo, y esto es lo que yo digo que es una solución. Para que ustedes se hagan idea, hay varios convenios que ya se han firmado entre el sindicato y las cámaras empresarios de cada sector, por eso digo que estén atentos. Por ejemplo, la parte de hoteleros sé que lo estaban negociando para ver qué es lo que se va a pagar. Usualmente los sindicatos agregan y el pago de la cuota sindical, lo he observado ya en varios casos, pero igual hay que hacer el acuerdo individual con cada empleado, y ahí tengo un ahorro significativo en lo que se paga a la AFIP, y paralelamente el Estado colabora conmigo en el pago del sueldo. Entonces, yo puedo pactar el pago del 70%, el Estado me va a pagar la mitad con los límites estos mínimos y máximos, y aun cuando yo los tenga suspendida y yo no deposite a la AFIP ni lo que le retuve al empleado, ni las contribuciones previsionales. Esto no se aplica a las obras sociales, que en todos los casos va a haber que depositarlo. Entonces, acá todo el aporte que hacen los empleadores, todo el aporte que hacen los empleadores, que hace el Estado para los empleados, tiene que tener las retenciones de jubilaciones. Por lo tanto, el Estado le paga a mi empleado la mitad del sueldo,
pero yo tengo que retenerle la parte correspondiente a jubilaciones y todo el otro plexo de retenciones que se le hacen al personal. No me sorprendería, por eso lo puse con mayúscula en el PowerPoint, no me sorprendería que en el momento de depositarlo ya me descuenten la parte de las retenciones al empleado. ¿Por qué? Y porque si no, muchos empleadores en la situación de crisis y de fuerza mayor por la cual estamos pasando, se queden con eso para pagar sueldos en vez de pagar, de hacer los depósitos en AFIP. Aquí hago un paréntesis, ¿sí? Porque he recibido infinidad de consultas de empresas que están particularmente preocupadas con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la mayoría de las cuales no han tenido ningún tipo de suspensión, y el riesgo de causas penales. Yo tengo el criterio, que después va a haber que analizarlo caso por caso, eventualmente, pero yo creo que la justicia penal tiene jurisprudencia que frente a las situaciones de fuerza mayor hay una imposibilidad de actuar por parte de los empresarios y poder cumplir sus obligaciones tributarias. Esto igualmente yo aspiro a que los incumplimientos que se generen durante este periodo terrible de la emergencia sanitaria, y estimo que unos meses más, que AFIP no tome la decisión de salir a denunciar a todos los contribuyentes. La experiencia del 2001 fue en ese sentido, porque creo que ahora, obviamente que esto no significa que yo estoy diciendo, miren, hagamos un viva la pepa, total, no va a pasar nada. O sea, la ley penal tributaria sigue vigente. Lo que yo digo es que los jueces, en los casos de fuerza mayor, donde hay imposibilidad de actuar por parte del empresario en el pago de sus impuestos, ha considerado que ha habido un motivo que lo exculpa, o sea que no es responsable y no hay sanción penal. Yo aspiro incluso que ni siquiera lleguemos a eso, sino que AFIP directamente no haga denuncias en todo este periodo. Entonces, fíjense ustedes, esto salió con respecto a esto, lo puse acá porque esto salió ayer, las recomendaciones vuelvo a repetirlo porque me hace recordar mucho a ese viejo político que todos nos recordamos, que dicen que hagamos un comité. El Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción. Les cuento que este comité está integrado por varios ministros, el director de la FIP, el administrador federal de ingresos públicos, mejor dicho, el director del Banco Central, y todos reunidos hicieron el día de ayer las siguientes recomendaciones, y de nuevo me está cambiando casi todo. Insisto, son recomendaciones. AFIP va a tener que dictar normas para esto y la lógica es que las siga. Pero miremos porque puede no seguirlas. Es más, como dato gracioso, el primer decreto, el 332, que establecía todos estos beneficios, hablaba de una sustancial reducción de ventas desde el 20 de marzo. Pero los que son contadores acá en el grupo y desde el primer momento AFIP pidió la información desde el 12 de marzo, que es lo que hoy dice el decreto 376 modificando el 332. Entonces, esto, insisto, salió ayer, el boletín oficial dice que obviamente que es un requisito para que el Estado le pague esa parte del salario que estuvimos charlando, que la actividad del empleador se encuentre en esas que están enumeradas. Como son más de 500, diría que están incluidas casi todas. La variación nominal entre el 12 de abril entre el 12 de marzo y el 12 de abril, algo que ya AFIP lo había dicho, y vuelvo al tema, tiene que ser nominalmente inferiores a las del año pasado. Que la planilla de empleados no supere la cantidad de 800 trabajadores. Tengo mis dudas sobre la
validez de estas recomendaciones. ¿Por qué? Y porque el decreto no hace este límite, ¿sí? En esos casos, las empresas que tienen más de 800 trabajadores, aun cuando se encuentren incluidas en la situación de emergencia, etcétera, se puede evaluar. ¿Quién lo va a evaluar? Nuevamente, este comité integrado por todos los ministros, etcétera, etcétera. La realidad es que, desgraciadamente, me huele mal este tipo de cosas. Desgraciadamente es en la Argentina, muchas veces, no digo que ocurrirá en este caso, pero muchas veces este tipo de situaciones a lo único que lleva es a situaciones de corrupción. ¿Por qué? Y porque todo esto va a estar sujeto a que alguien lo apruebe. Y hemos visto en los diarios últimamente que este tipo de cosas en general no llevan a buen puerto. Yo preferiría que las normas sean claras y si el decreto no establece un límite en cuanto a la cantidad de personal, una recomendación de un comité creado por ese decreto, no sé, yo tengo mis dudas sobre que pueda limitarlo. Igualmente, si evaluamos esto y se le dice que sí, no se podrán distribuir utilidades, no se podrán autocomprar acciones de la empresa y tampoco van a poder participar de las compras y ventas de dólares MEP, ¿sí? Y tampoco podrán, fíjense, a veces me sorprende el nivel de exactitudes con ciertas cosas y el resto quedan todas totalmente en el aire. Tampoco estas empresas de más de 800 empleados pueden hacer erogaciones de ninguna especie de sujetos relacionados directa o indirectamente con beneficiarios radicados en el exterior. No me gusta, pero bueno. Acá esto es lo que les decía antes, que el comité estima que el efecto de la instrumentación de tales previsiones debería considerarse como salario neto a la suma equivalente al 83% de la remuneración bruta devengada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Estado me va a pagar el 50%, no es el 50% del salario bruto, sino el 50% de este 83%. Otra condición es que esta colaboración tan necesaria y que reconozco que el Estado está haciendo un esfuerzo increíble para esto, debe ser solamente depositada en la cuenta del empleado. Creo que esto es algo muy razonable y ya he recibido consultas de que en la industria de la construcción, en los sectores rurales, no siempre existen cuentas de este tipo, así que todo esto va a generar nuevas reglamentaciones. Podría haberse reglamentado directamente. También hay beneficios para monotributistas y autónomos. Este beneficio es básicamente créditos a tasa cero, con un máximo de 150.000 pesos que se me van a acreditar en 3 cuotas mensuales e iguales hacia el futuro, y también tiene que no puede superar la 4ª parte del límite superior de cada categoría del régimen simplificado. Ojo que cuando este límite, o sea, este préstamo a tasa cero también incluye el pago del monotributo, que el banco directamente se lo va a retener y se lo va a depositar al Estado. Con este sistema se están garantizando que por lo menos los monotributistas que gocen de este beneficio van a depositar porque se lo va a retener directamente el banco. Hay toda una cantidad, también salió hoy, ayer en realidad, perdón, los requisitos para que los monotributistas puedan gozar de estos beneficios, no estar inscripto, estar inscripto en cualquier categoría, pero no encontrarse alcanzados por el beneficio del IFE, no prestar servicios en el sector público nacional,
no percibir ingresos de una relación de dependencia o provenientes de una jubilación, y que nuevamente que el monto de la facturación entre el 12 de marzo y el 12 de abril no haya caído por debajo del promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría en la cual se encuentra registrado. Y establecen, hay una cosa interesante que ha establecido el decreto 376, es que todos estos beneficios podrán ser prorrogados hasta el 36. Parecería que no son tan optimistas sobre cuándo se va a levantar la cuarentena, y incluso para los afectados, estoy pensando en restaurantes, porque yo creo que los restaurantes no, o sea, por más que se levante la cuarentena, no van a dejar de verse afectados. Entonces, en esos casos es hasta el 30/10, pero siempre que lo resuelva la jefatura de gabinete. Interesante que se delegue, ya no es un decreto, sino es en la jefatura de gabinete, una norma de menor jerarquía. Podrían haberse resuelto ese tipo de cosas. Les voy a enumerar así muy rápidamente, después igual como les comparto esto, lo van a poder tener. Hay una feria fiscal extraordinaria de AFIP hasta el 26 de abril. ¿Esto qué quiere decir? Que no tengo obligación de contestar requerimientos. Y aunque les parezca gracioso, tengo ya varios casos de empresas a las cuales la AFIP le está haciendo requerimientos por vía mail. O sea que en ciertas actividades y en ciertas empresas, AFIP está mandando mails. Y yo le digo, pero a ver, si hasta el 26 de abril no tengo obligación de contestarlo. Bueno, en general tratamos de contestarlo, lo cual no resulta fácil, porque si yo no tengo empleados en el sector administrativo, no tengo posibilidad de hacerlo. Otra cosa importante, se han suspendido los embargos y las ejecuciones fiscales de AFIP. Muy interesante, especialmente porque hoy los tribunales no funcionan. Les cuento como dato que supongo que muy poca gente de acá del grupo que participa son abogados, pero estiman, según charlas que se han mantenido con el Colegio de Abogados, que tribunales se recuperaría su actividad, no diría normal, pero recuperaría su actividad a partir del 11 de mayo. Igualmente, la mayoría de los tribunales están trabajando y hasta se pueden iniciar demandas por medios electrónicos. AFIP no va a estar incluida dentro de esto, lo cual es un alivio. Se ha postergado el pago a cuenta del impuesto sobre los bienes personales para los que tienen bienes en el exterior. También se me ha ampliado el plazo para repatriar el 5% para evitar el aumento de la alícuota en el caso de bienes personales si tengo bienes en el exterior. Se exime a los contribuyentes de la obligación de brindar los datos biométricos, etcétera, etcétera. Y todavía no hay nada dicho sobre el resto de las infinitas obligaciones que tienen los contribuyentes, ¿sí? Personalmente, creo que algunos han adoptado el criterio, insisto, por el estado de necesidad de priorizar sueldos, y entiendo que AFIP no puede postergar todas las obligaciones porque la realidad es que el Estado sigue necesitando recibir dinero para cubrir todos estos esfuerzos que hace el Estado. Especialmente hay que valorarlo muchísimo porque encima creo que no está recibiendo casi ingresos. Simplemente para que sepan y lo miren, así respetamos el horario. ARBA, AGIP, el convenio multilateral han establecido postergaciones del anticipo vencido este mes, se han postergado hasta el mes de mayo, en la AGIP hasta incluso el mes de junio.
Critico que el convenio multilateral, cuando habla del tema, dice las empresas que hayan facturado hasta 2,5 millones de pesos en el año 2019. Me parece yo les diría casi hasta de mala fe. A ver, si alguna empresa facturó más de 2,5 millones y estamos hablando de empresas realmente muy pequeñas, tiene igualmente la obligación cuando no recibe nada de ingresos. Bueno, sigo con ese tipo de críticas. Le puse lo que resolvió la comisión arbitral. Acá están más detalladas las normas relativas a los beneficios del 223 bis, que siempre requiere un acuerdo voluntario, aun cuando el sindicato haya establecido un acuerdo general. Y yo había puesto en el título cuál es la contrapartida de esto, el impuesto a la riqueza. Lo puse porque originariamente se estaba hablando de que este impuesto iba a alcanzar a personas que tuvieran más de $150.000 de ingreso, de patrimonio. Creo que hoy no se justifica, sin ninguna duda que probablemente en esta situación de emergencia es razonable que los más ricos, en la medida en que hablemos de realmente los más ricos, participen. Y realmente quiero proponer algo que está puesto en el último párrafo de mi charla, que a mí me encantaría, cuando miramos quiénes son los que en el nuevo proyecto que se está charlando, que es solamente para los 12.000 personas más ricas que tiene el país, todavía no está terminado de definir cuáles se considera. Cuando yo miro las más importantes, observo que casi todos son empresarios de empresas que hoy están particularmente afectadas por esta situación, ¿sí? Entonces, me gustaría que el impuesto a la riqueza, en el peor de los casos, si este es el camino que se va a adoptar, no grave dentro del activo de este impuesto a las riquezas el patrimonio neto de las empresas. ¿Por qué? Y yo lo planteaba en otra charla que di, uno de los afectados por este improbable futuro impuesto, por ejemplo, iba a ser la familia Pagani, que son los dueños de Arcor, que el año pasado, según sus empresas, han generado pérdida y que es una de las multinacionales más importantes que tiene el país. A mí me parece que grabar eso, y sigo acá la tónica de lo que había dicho el presidente de Uruguay, que es que probablemente lo interesante es que las personas que están en mejores condiciones para ser los que traccionen la salida de toda esta crisis, no se vean afectados, por lo menos por los bienes afectados a empresas radicadas en la Argentina. Casi he llegado al límite del tiempo. Si ustedes están de acuerdo, pasaría a las preguntas. Hola Horacio, por acá, gracias a todos los participantes, gracias a ti por esta gran presentación. Por acá recopilé un par de preguntas del chat para hacértelas llegar y así les puedas ir respondiendo. La primera por acá es, en caso de pasantías, ¿en qué parte, digamos que el empleador decide interrumpir la relación laboral, aplica la prohibición de 60 días? La prohibición de suspensión. Yo supongo que cuando la pregunta dice pasantías se refiere al personal en prueba, porque en esos casos yo tengo el criterio, y ha sido motivo de discusión con algunos colegas, que yo creo que la causal de terminación, ¿sí?, de un periodo de prueba no está dentro de las prohibiciones del decreto que prohíbe la suspensión. Perfecto. Por acá hay otra que dice, si se accede al beneficio ITENAN 95%, se accede además al beneficio del sueldo. ¿Cómo es?
los beneficios pueden ser acumulativos. Lo único que no puede ser acumulativo es pedir la postergación y pedir la reducción del 95%. Yo les propongo, yo tengo, porque veo que por lo que vos me decís, que hay muchas más preguntas, yo tengo un mail que utilizo en las clases que doy en la facultad que es no entendí nada Cardoso, con Z, @gmail.com. Si me mandan un mail, yo les comparto esta presentación que hice, que es bastante más amplia de lo que yo he charlado, porque están los detalles, y eventualmente contestaría las preguntas que me hicieran. Pero igual sigo contestando las preguntas, no tengo problema. Buenísimo. Sería bueno colocarlo en el chat, así las personas me pueden enviar el correo. A ver, ¿yo puedo escribir en el chat? Sí, sí. Ya mismo lo escribo entonces. Buenísimo. No entendí nada, Cardoso. Es en serio, ¿eh? Gmail.com. Porque el mail profesional mío es hcardoso@cardoso-medio-lapidus.com.ar. Entonces, desde hace ya muchos años que tengo esta de no entendí nada, Cardoso, que es gráfico para mis charlas, entonces me pueden, para que me pueden contestar. Acá veo que alguien pregunta, ¿cómo se informa a la AFIP el acuerdo voluntario para que se reduzcan los aportes? ¿Debe ser homologado? Miren, hay cierta parte de la doctrina laboral que considera que frente a la situación de emergencia, no debería ser, podría no ser homologado. Yo creo que existiendo la norma que dice que el 223 habla de el tema es que el acuerdo yo lo realizo hoy y cuando empecemos de nuevo hay que ir al Ministerio de Trabajo y a pedir turno y vamos a estar meses y meses en esta situación. Cada vez que yo pago sumas no remunerativas, AFIP tiene un formulario especial para hacerlo, ¿sí? Y un código especial para esta situación en el 931. Entonces, expresamente, no recuerdo ahora el código, pero expresamente, así como hay distintos códigos según la actividad, la categoría, etcétera, hay un código para el 223 bis y esa es la forma que yo tengo de informarle a la AFIP. Y sigo con las preguntas que me plantees vos, Johnny. Sí, bueno, te digo por acá otra que se repitió bastante, que es cómo se entera la empresa de que le han depositado al empleado el beneficio. ¡Upa! ¡Qué pregunta! Ni siquiera se me había ocurrido. A ver, en primer lugar, tenemos hasta mañana para volver a inscribirnos para gozar de este beneficio. Originariamente, la AFIP sacó una resolución que me daba 2 días para hacerlo. Cuando me dieron 2 días, yo dije, pero esto es mala fe. Porque, a ver, ¿cómo podemos otorgar un beneficio de tal, digamos, de tamaña importancia y decirle, miren, tienen 2 días para hacerlo? Conociendo cómo funciona la página de AFIP, no he tenido igualmente casos en los cuales me hayan comunicado que han habido problemas para conectarse. Entonces, tienen hasta mañana. Esperaría que para gozar de un beneficio me lo extiendan. Honestamente, presumo, AFIP, ya hay muchos casos en los cuales dice, usted no tiene derecho a gozar del beneficio. No dice por qué ni nada. Suponemos que es porque no se considera una situación de crisis porque no han disminuido considerablemente sus ventas. Pero aspiro a que AFIP me lo comunique o el ANSES me lo comunique porque yo tengo que pagar la diferencia. Piensen ustedes que estaremos hablando del pago de sueldos que vencerán dentro del 5º día hábil del mes que viene, o sea que estamos cerca. En las empresas que tienen muchos empleados, esto genera muchísimas dificultades porque
las empresas tienen que prever con antelación qué es lo que va a pagar y cómo le va a liquidar a la gente. Todavía no hay nada escrito sobre eso. Buenísimo, Horacio. Y bueno, por acá la última pregunta. ¿Qué pasa cuando aparece que te dieron el beneficio del 332 del 2020, dice, código 460, para el periodo de marzo 2020, pero en sistema tributaria figura como deuda y con intereses? ¡Upa! No he visto eso todavía. Esto genera problemas especialmente en las empresas. Ahora, los que son errores, quédense tranquilos que en el transcurso del tiempo confiemos en que todo esto va a ser regularizado. Lo que son errores. Para mí es un error, va a ser regularizado sin mayores problemas, ¿sí? Esto genera un problema, por ejemplo, a las empresas que licitan con el Estado, porque cuando pidan el certificado fiscal para contratar, les va a aparecer una deuda que en realidad no existe. Ahí vamos a tener que sufrir todos los problemas que genera esta situación de emergencia. Buenísimo, Horacio, con esto culminamos. Muchas gracias por la presentación, a los participantes, muy activos en el chat. Bueno, por acá en el chat les dejo las redes sociales de parte nuestra para que puedan acceder a más cursos como, digamos, a más webinars como este y entre otros particulares dedicados hacia el empleo. Pueden seguirnos a través de Instagram, Facebook y Twitter, @AmiaEmpleos. Y en LinkedIn nos pueden conseguir como Servicio de Empleo AMIA. Nuestra página web, como siempre, www.empleos.amia.org.ar, y pueden cargar su currículo y los podemos ayudar y dar toda la información sobre este tipo de temas. Bueno, muchísimas gracias a AMIA especialmente, que nos permite esto, y a todos los participantes. Les pido disculpas por dos razones. Una, por lo difícil que es dictar una charla hablándole a una computadora, y dos, por la complejidad y la falta de normas. Y yo estaría muy satisfecho si ustedes entienden que todo el tiempo van a seguir saliendo normas, con lo cual lo que yo digo hoy probablemente dentro de 10 días ha sido modificado. Así que les agradezco, un abrazo virtual para todos y nuevamente gracias a AMIA.